Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por asistir a la que ya es la tercera conferencia de la Cátedra Domínguez Ortiz, con el título que le hemos dado al ciclo de Mujeres construyendo historia. Tras la intervención de la profesora Natalia González Heras y la profesora Ana Sisto Barcia, hoy toca la intervención de la compañera y amiga Laura Oliván, de la Universidad de Granada, que va a ser presentada por la profesora Inés Gómez González. Le tengo que agradecer a Laura su intervención, como también a Inés su papel de presentarla. Esta es la tercera, como digo, de las conferencias. La cuarta tendrá lugar el 12 de mayo, precisamente impartida por la profesora Inés Gómez González, de modo que desde ya quedan convocados para volver a vernos el 12 de mayo. De modo que, sin más, le cedo la palabra a Inés para que haga la presentación. Es un gusto estar aquí y más presentando a Laura Oliván, que es compañera, amiga y vecina. Así que, y bueno, es compañera del Departamento de Historia Moderna, profesora titular, y la profesora Laura Oliván se formó en la Universidad de Zaragoza, después hizo su tesis doctoral sobre Mariana de Austria en la Universidad Complutense y a partir de su tesis pues continuó su investigación sobre la relación entre el poder y las mujeres en las cortes europeas en la Edad Moderna, sobre todo en el siglo XVII. Para ello realizó una estancia postdoctoral en París y también trabajó en los archivos de Viena gracias a la obtención de un contrato Marie Curie de la Unión Europea. En sus trabajos se ha destacado sobre todo en temas tan interesantes como la cultura o la diplomacia y el papel de agencia de las mujeres, algo que ahora está de moda desde el punto de vista historiográfico, pero cuando ella lo hizo no era algo tan habitual. A lo largo de su carrera, la profesora Oliván Sastaliestra ha estado siempre dedicada pues, a los estudios de género y de las mujeres, y esto la ha llevado a formar parte de la Junta Directiva de la Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres y del Género. Su carrera investigadora la ha realizado en el marco de un número considerable de proyectos de investigación, de los que voy a destacar dos en los que participa en la actualidad. Un proyecto del Plan Nacional, Poderes Intermedios y Vida Cotidiana en España y América, siglos XVI y XIX, que dirige la Universidad de Granada junto al profesor Miguel Luis López Guadalupe Muñoz, y un proyecto de la Comunidad de Madrid, El legado de Carlos II, la monarquía de España y su impacto sociocultural en el siglo XVII. La producción científica de Laura Oliván es extensísima. Quiero destacar dos libros: Mariana de Austria, Imagen y Poder y Diplomacia de una reina cortesana, que es fruto de su tesis doctoral y que publicó en Madrid en 2006, y el libro Reinas de Portugal y España, Margarita de Austria e Isabel de Borbón, publicado en 2012, un libro en el que las aborda desde el punto de vista de la historia comparada. Igualmente ha publicado en numerosas obras colectivas y en revistas nacionales e internacionales, pero quiero destacar la coordinación en 2018 de un monográfico, Diplomacia y Embajadas en la Edad Moderna, de lo global a lo local, publicado en la revista del Departamento, en la revista Crónica Nova, de la que actualmente es secretaria. En los últimos tiempos, la profesora Oliván ha abierto una nueva línea de investigación enfocada en el estudio de la medicina doméstica entre las mujeres de la nobleza, tema sobre el que va a hablarnos hoy en esta conferencia titulada Mujeres nobles y medicina doméstica en los siglos XVI y XVII. Sin más, tiene la palabra Laura. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Inés. Es que ya me pongo colorada con todas las cosas que has dicho. Bueno, ya verán que no es para tanto, pero bueno. Como ya tengo una edad, pues voy sumando cosas al final. Bueno, pues hoy les voy a hablar de mujeres nobles y medicina doméstica en los siglos XVI y XVII. A ver, es que ya aquí veo más cosas de las que aparecen allá. Me salen pantallas por ahí un poco fantasmas. Bueno, la medicina doméstica. ¿Qué es la medicina doméstica? Bueno, la medicina doméstica pues, tiene una definición muy simple, que es la medicina que practicamos en nuestras casas. Ahora también practicamos la medicina doméstica, que si nos duele la tripa nos hacemos una manzanilla, por ejemplo. Pero en la Edad Media y en la Edad Moderna la medicina doméstica era algo mucho más que eso. Abarcaba muchos más aspectos. ¿Por qué? Porque había muy pocos hospitales, los pocos hospitales que había además eran para pobres,
Y luego había también muy pocos médicos y un sistema médico pues, muy poco avanzado. No había tampoco pues, ni centros de salud y la gente, por lo tanto, se tenía que cuidar en las casas y practicar la medicina preventiva y procurar vivir en entornos lo más saludable posibles. Bueno, ¿qué decía Galeno, este médico de la antigüedad, que había que hacer para conservar la salud? Me refiero a Galeno porque la teoría galénica de los humores era la que imperaba en la Baja Edad Media y también imperó a lo largo de la Edad Moderna, a lo largo del siglo XVI y también en buena parte del siglo XVII, hasta que llegaron las teorías luego de Paracelso, la iatroquímica y luego ya pues, la revolución química del siglo XVIII. Bueno, para mantener la salud, decía Galeno, había que controlar las 6 cosas no naturales, que eran las siguientes. A ver si esto va para adelante. Ahí, bueno, tengo una imagen ahí de los humores de Galeno. El sueño y la vigilia. Las pasiones del alma, ¿qué es eso? La depresión, la melancolía, ya las enfermedades mentales eran muy importantes también en esa época. La melancolía era la depresión. Ya nos suena a todos, ¿no? A ver, hacia adelante. El ejercicio físico había que controlar también, las retenciones y las evacuaciones, esto viene de la teoría de los humores de Galeno, todos los cuerpos tenían 4 humores o 4 líquidos, la bilis negra, la bilis amarilla, la sangre y la flema, y el desequilibrio entre esos líquidos y entre esos humores era lo que provocaba las enfermedades. Entonces, bueno, se suponía que cuando tenías una enfermedad era porque te sobraba algún líquido, por eso purgas, vómitos, sangrías, todas estas cosas tan agradables. Y la alimentación, había que controlar la alimentación. La dietética era importantísima. En la Edad Media se imprimieron libros titulados Los Regimina Sanitatis, que explicaban lo que había que comer y cómo combinar los alimentos para conservar la salud o incluso para curar determinadas dolencias. Entonces ahí tenemos la alimentación. Y luego el control del aire. Esta cosa es importantísima, era muy importante en la Edad Media y en la Edad Moderna, el control del aire. ¿Por qué? Porque se creía que los aires putrefactos provocaban enfermedades. Los cuerpos eran muy porosos, como nos explicaba Lancorban y Vigarello. Bueno, la historiografía francesa es maravillosa en el tema de la historia de los sentidos, de los olores, de los perfumes. Entonces, los aires putrefactos entraban en los cuerpos y provocaban las enfermedades. Había una verdadera obsesión por el aire, por los miasmas, que fueron estudiados muy bien por Alain Corban en un libro maravilloso titulado El perfume o el miasma. Para combatir esos aires putrefactos, esos aires que salían de las heces, de los orines, de los animales muertos que abundaban en las calles de las grandes ciudades, porque no había sistemas buenos de alcantarillado. Para combatir esos malos aires que provocaban enfermedades, ¿qué se utilizaban? Los perfumes. Y esto ya lo decía también Citrón, lo decía Galeno, lo decía Hipócrates, los perfumes eran antisépticos porque eran volátiles, eran aceitosos y tenían la capacidad de penetrar en los cuerpos porosos igual que lo hacían los miasmas y podían evitar contagios, proteger los cuerpos o incluso curarlos. Y luego además la nariz estaba muy cerca del cerebro, entonces si tú aspirabas un perfume podía modificar las pasiones del alma que habitaban en el cerebro. Así que pues tenían estas cualidades salutíferas. Entonces, como podemos ver, la medicina doméstica abarcaba muchos más aspectos que ahora, porque tú en casa te podías hacer un perfume para perfumar estancias, para perfumar tu cuerpo, te hacías medicinas para curar las dolencias más comunes, en casa también pues controlabas tu dieta, tu alimentación. Entonces, bueno, era mucho más extensa la medicina doméstica que en nuestros tiempos. Luego también te tenías que hacer recetas de cosméticos para cuidar tu piel, porque también las unturas, las cremas entraban a través de los poros y protegían tu cuerpo frente a las enfermedades. Bueno,
Vamos un poco al estado de la cuestión, mujeres nobles y medicina doméstica. Si vamos a la historiografía anglosajona, pues tenemos numerosos estudios. Ya desde los años 90 en Inglaterra se está estudiando a las mujeres nobles que practicaban medicina doméstica y tenían conocimientos médicos. Cito el libro de Linda Pollock sobre los manuscritos médicos de Lady Grace Milne, Erika Grimminger y sus estudios sobre mujeres nobles que hacían medicinas para los pobres, para los más desamparados, los trabajos de Margaret Hannay sobre la condesa de Pembroke o los recetarios domésticos de mujeres nobles estudiados por Madeleine Basnet. Y más recientemente el libro de Elaine Leon, publicado en el 2018, Elaine Leon ha analizado 260 recetarios domésticos ingleses de hombres y de mujeres y ha explicado cómo se practicaban, cómo se realizaban las recetas médicas en las casas, que las casas eran verdaderos laboratorios médicos, no lo tenemos que olvidar, ya que la medicina doméstica y la casa hacían una relación fundamental y se experimentaba en las casas. Si vamos a la historiografía anglosajona, tenemos el libro de Sandra Cavallo y Tessa Story, Healthy Living in Late Renaissance Italy. Aquí explica, habla de las casas y de la cultura material y cómo se diseñaban las casas para controlar el aire y controlar el frío, el calor y mantener la salud. Sandra Cavallo también tiene un artículo sobre las mujeres de la familia Espada y los consejos médicos que daban a sus familiares. Otro libro también interesante, Forgotten Healers, de Sharon Destrosia, que ha trabajado los conocimientos médicos y pediátricos de Leonor de Toledo y ha dedicado un capítulo en este libro a las monjas de Florencia, que eran todas nobles y hacían medicinas en los monasterios y vendían esas medicinas. Y luego ya nos vamos a la historiografía alemana. Tenemos a Lisa Rankin con Panaceias Dotars, que bueno, aquí su capítulo más importante es el dedicado a Dorothea von Mansfeld, que era una dama noble que tenía un laboratorio inmenso y tenía un montón ahí de criadas haciendo recetas médicas y ella iba supervisando ese laboratorio. Si vamos a España, para encontrar a las mujeres nobles en relación con la medicina doméstica tenemos que ir a los estudios de Montserrat Cabré y Pairet. Montserrat Cabré ha trabajado sobre todo la Baja Edad Media y un poquito se ha adentrado en el siglo XVI, estudiando a Estefanía de Requesens, que fue una dama de Isabel de Portugal y hacía remedios ginecológicos. Pero ya para el resto del siglo XVI y el XVII pues no encontramos prácticamente nada. Tenemos que ir hasta el siglo XVIII con el trabajo de Elena Serrano Jerez, Ladies of Honor and Merit, sobre la Junta de Damas y su interés por los experimentos médicos, pero ya son mujeres del siglo XVIII. Sí, para los siglos XVI y XVII se han trabajado mucho los recetarios domésticos y aquí tengo que citar las publicaciones de María Ángeles Pérez Samper, la tesis de Teresa Criado Vega. Para el mundo andalusí, si vamos a la Baja Edad Media, sobre recetarios de cosmética andalusí tenemos la tesis de María del Pilar Romero del Castillo, que se defendió aquí en la Universidad de Granada. Y luego tenemos la publicación de un recetario doméstico del siglo XVI, el llamado Manual de Mujeres, que esta edición corrió a cargo de Alicia Martínez Crespo. Bueno, pues como yo veía que había pocos trabajos sobre mujeres nobles y medicina doméstica, prácticas médicas en los siglos XVI y XVII, pues me fui a las fuentes a ver si encontraba a mujeres, ¿no? Como habían encontrado en Italia y como habían encontrado en Inglaterra y en Alemania. Así que el verano pasado me fui al Archivo de Protocolos de Madrid y pues fui a buscar mujeres por ahí. Y lo primero que busqué pues son los inventarios de bienes. Los inventarios de bienes, pues ya saben ustedes que es una fuente muy interesante, que cuando alguien moría, pues se hacía una descripción pormenorizada de todos los bienes que tenía. E incluso a veces esos bienes se tasaban. Se decía, vale tanto, vale de esto otro, por si acaso eso se vendía.
Entonces, bueno, les voy a presentar aquí el inventario de bienes de María de Zúñiga, condesa propietaria de Miranda del Castañar, que murió en 1630. Yo a esta mujer me la había encontrado en un recetario doméstico y digo, bueno, a ver qué bienes tiene por ahí, qué dejó por ahí esta señora. Pues, bueno, esta señora he de decir que se casó con su tío su tío y marido fue capital general de Cataluña, fue virrey en Nápoles, fue presidente del Consejo de Castilla. Ella vivió en dos ciudades muy populosas y muy sucias, como fueron Madrid y fueron Nápoles, que bueno, pues ya se pueden imaginar que claro, con esto del agua va, todo iba a la calle y olía todo pues fatal. Le recomiendo el libro de Beatriz Blasco, que se titula precisamente Agua va, que habla de bueno, pues cómo que se gestionaban todos los desperdicios y las basuras y las porquerías y los orines y las heces en el Madrid de la Edad Moderna. Bueno, pues esta mujer además tuvo que cuidar a su marido durante 2 años porque cayó enfermo, o sea que estuvo 2 años cuidando a su marido, sabía de enfermedades largas. Aquí tenemos un retrato suyo que se conserva en la Casa de Alba, que encontramos en su inventario. Bueno, nos encontramos con dulces, muchas conservas, azúcar. El azúcar era carísimo, así que solo lo encontramos en las casas nobles. Instrumental para hacer dulces. Encontramos un perfumador, un pebetero, allí tienen una imagen de un pebetero. Los pebeteros eran recipientes para quemar perfumes sólidos. Pastillas o pebetes, recibían ese nombre. El pebete es un perfume sólido, las pastillas también. Entonces se quemaban y perfumaban las estancias y evitaban los contagios. También aparecieron 2 pomas y pomos de vidrio de diferentes colores para aguas perfumadas. ¿Qué eran las pomas? Las pomas eran también perfumes sólidos, eran bolitas de perfume sólido. ¿Y dónde se metían? Se metían en joyas de filigrana. En joyas de filigrana, que aquí les voy a mostrar algunas, que colgaban de rosarios, colgaban también de pulseras, colgaban de anillos, una bolita de perfume y se metía allí dentro. Aquí tenéis un rosario, o aquí tenemos otra imagen, aquí tenemos un hombre que la tiene colgada de su anillo. Entonces tú cuando salías de casa y claro, pues estaban todos esos miasmas por la calle, pues tú te acercabas tu bolita de perfume y ya te protegías frente a posibles contagios o enfermedades. Aquí tenemos otras imágenes de pomas y, bueno, continente y contenido recibían el mismo nombre, pomas, pomos, bueno, lo encontramos de diferentes formas. Y esta es otra poma, lo único que tiene gajitos y dentro no se ponía perfume sólido, sino que se ponía perfume líquido. Perfume líquido. Por eso, bueno, esta mujer también, eso es lo que digo, tenía pomas de vidrio que serían para contener aguas perfumadas. Aquí, a ver, hay otra imagen. Los niños también llevaban para protegerse de enfermedades. Esta es la infanta Ana de Austria y aquí Felipe Próspero también con una poma que cuelga de su manita izquierda. Está muy blanquito, necesitaba la poma, te digo, pobrecito. Otro inventario, el de Ana Manrique de Lara Piñero, condesa consorte de Puño-en-Rostro. Ella murió en 1615. Este es uno de sus retratos, localizado en la colección Lobkowitz en el año 2002 por María Cuche. Esta mujer ha sido biografiada por Elena Andrés Palos recientemente, pueden leer su biografía. Y esta era la reina de los perfumes, tenía de todo. Bueno, instrumental para hacer perfumes, 4 tablas de haya para pastillas que eran perfumes sólidos, cazo también de cobre para hacer pastillas, unos cedazos para hacer nermenjuí, que menjuí es un bálsamo que sale del árbol llamado ben, que sirve para las pestilencias. Una alquitara de cobre también para hacer perfumes y luego también mortericos también para hacer polvitos de perfume. Y luego también se dedicaba a perfumar guantes. Los guantes perfumados también era otra forma de llevar el perfume por la calle y bueno, siempre te podías llevar el guante a la nariz para evitar esos contagios. Eran perfumes también para mostrar, los guantes. Aquí también ella lleva guantes y seguramente iban perfumados por ella misma.
perfumadores, braseros para quemar perfumes, pomos de aceite de jazmín, y luego lo que dejó, curiosamente, dejó ingredientes para hacer perfumes. ¿Y qué ingredientes son esos? Bueno, pues todos de procedencia animal. Dejó 3 onzas y 3 cuartos de algalia, esos son unos 28 gramos, que costaban 495 reales. Con eso te podías pagar un año de alquiler en un cuarto de Madrid. O sea, que dejó bastante, dejó esta algalia, esta sustancia que era muy cara. ¿Qué era la algalia? La algalia la segregan los gatos de Algalia ocibeta, que son un tipo de felino asiático que tiene unas glándulas que segregan una sustancia muy untosa que recibe el nombre de algalia. Entonces te podías comprar la algalia o te podías comprar gatos de algalia. La condesa de Puñonrostro no tenía gatos de algalia, pero la reina de Portugal, Catalina de Austria, sí tenía gatos de algalia. E incluso hay recetarios donde se dice cómo cuidar a los gatos de algalia, que había que darles de comer, pues toda la carne se la tenías que dar pelada. Eran muy señoritos. Entonces, pues eso, había que cuidarlos bien para sacar bien esas sustancias de su glándula. ¿Qué más dejó la condesa de Puñonrostro sin usar? Ingredientes para hacer perfumes. El almizcle sale también del ciervo almizclero, que también es un ciervo asiático, y tiene unas glándulas cerca del ano que segregan la llamada algalia. Ella dejó 1 onza y 3 cuartos tasadas en 245 reales. Y luego dejó también ámbar gris, 28,75 gramos de ámbar gris. El ámbar gris es una sustancia biliar sólida de color grisáceo que producen las ballenas en su estómago, pero solo producen ámbar gris un 1% de las ballenas, o sea que es algo raro, es algo raro. Y la vomitan. El ámbar gris lo producen en el estómago y luego pues vomitan esta secreción biliar, entonces te la puedes encontrar flotando en el mar o te la puedes encontrar pues en la playa. Mientras estás tomando sol en la playa, pues te puedes encontrar ámbar gris. Hoy en día está muy valorado. A ver, si 1 kilo cuesta hoy en día 65.000 euros. Hoy en día. Antes aún costaba más, porque se utilizaba mucho para temas de perfumes y para protegerte de las enfermedades. En el 2023 apareció en la isla de La Palma una super ballena muerta que tenía en el estómago 9 kilos de ámbar gris, que se valoró en $500.000 euros. Para que se hagan ustedes una idea. Y en la Edad Moderna esto aún valía más. La condesa de Puñonrostro, ya les digo, dejó 28,75 gramos, que esos son 660 reales. Con ese dinero te podías pagar 28 años de alquiler en la ciudad de Madrid, con lo que dejó la señora, el resto que le quedó. En fin. Bueno, y el ámbar gris, como decía Andrés Laguna, que fue médico del Papa Julio II, pues tenía propiedades como que te fortificaba el cerebro, el corazón, te quitaba la depresión y además añadía, corrige el aire pestífero que importa al bien público. Bueno, el aire interesaba mucho entonces y ahora también interesa, ¿no? Porque hay tanta contaminación que también ahora hay obsesión por controlar los malos aires. Bueno, aquí he añadido la jeringa para rociar perfumes, que también tenía esta señora para perfumar estancias, y en relación con esa jeringa he puesto esta pistola que pende del cinto de la condesa de Monterrey, es del siglo XVII, y decimos, bueno, pues esa pistola ¿para qué sería? Pues una pistola probablemente para rociar perfumes. Aquí tenemos un ejemplar de una de estas pistolas, esta es del siglo XVIII, se conserva en el Museo Cognac-Jay y es una pistola de perfume. Entonces, pues nada, esta señora pues saldría a la calle y si olía mal, pues se rociaría con eso, o no sé, o dispararía perfumes por ahí, no sé exactamente muy bien cómo la usaría. Pero el caso es que ahí está.
Bueno, Catalina Vélez de Guevara, condesa de Oñate, viuda del duque Medina de las Torres, avanzamos un poco en el tiempo, muere en 1683 y esta señora tenía un montón de dulces. Se debió comer muchos en vida, pero ya pues no pudo más, ¿no? Entonces dejó 30 vidrios de diferentes conservas, 12 platillos de mermelada, 2 docenas de onzas de diferentes dulces, o sea, le sobraba por todos lados. Y bueno, los dulces, como he comentado, tenían un carácter medicinal. Dejó 8 perfumadores para quemar perfumes, 54 pomos, ahí están todos descritos, 12 garrafones pues de agua de juncia, de vinagre rosado, de azahar. Los vinagres perfumados se usaban mucho en verano para rociar las estancias, una jeringa de plata, 13 pastillas para quemar de perfume sólido y dejó 19 arrobas de chocolate. Es que no podía comer más la señora. Más 20 cajas de chocolate de Oaxaca, pero en esas 20 cajas yo no sé qué cantidad había. 19 arrobas son más de 100 kilos de chocolate, 103 kilos con algo, si no me equivoco. Se valoraron en 27.900 reales de vellón, cito el chocolate porque el chocolate también tenía propiedades médicas, antidepresivas y fortalecedoras, como unas propiedades parecidas al ámbar gris. Bueno, pues con esas arrobas de chocolate que dejó esta señora podías pagar a una criada durante 155 años. Durante 2 o 3 vidas, así que bueno, la señora rica, Ahí tenemos arrobas de chocolate, bueno, trocitos de chocolate sólido, abajo a la izquierda. Bueno, otra fuente donde encontramos a las mujeres nobles y la medicina doméstica, los recetarios manuscritos. Son compilaciones de recetas hechas por una o varias personas y siempre se produjeron dentro de las casas nobiliarias o de las casas burguesas, porque bueno, pues, quien escribió estas recetas pues, sabía leer, sabía escribir, sabía hacer las recetas, conocía las técnicas de elaboración de perfumes, de cosméticos, de medicinas. Normalmente no eran las mujeres nobles las que escribían estas recetas, en Inglaterra sí, en España normalmente eran domésticos o domésticas, hombres o mujeres, una especie de subalternos expertos, eran los que ponían por escrito estas recetas. Y muchas veces se decía, me la ha dado la duquesa tal, o me la ha dado la condesa cual, o sea, o me la han dado el conde tal, o el duque tal, o el plebeyo tal, o el plebeyo cual. O sea, que tanto hombres como mujeres suministraban esas recetas, pero sí nos encontramos a mujeres nobles suministradoras de recetas en estos recetarios. Y los tipos de receta pues, que aparecen, pues, los tipos de receta típicos de la medicina doméstica, que eran recetas para remedios médicos de las dolencias más habituales, recetas de dulces, cocina, recetas de perfumes y las recetas de cosméticos. Aquí les presento el libro llamado de las conservas, aunque hay recetas de todo, es del siglo XVI, este apareció en Viena, pero se produjo en España, y todas estas recetas las debió recopilar una mujer que estuvo al servicio de la duquesa de Escalona a finales del siglo XVI y que luego probablemente pasó a servir a María de Zúñiga, una de las mujeres que les he presentado anteriormente con los inventarios de bienes. Este recetario, pues ahí ven la proporción de las recetas de perfume, lo que más, 37,73, luego tenemos de cocina, sobre todo dulces. Luego vienen los cosméticos, las recetas médicas y, bueno, otros 5% como soldar vidrio, por ejemplo. O sea que encontramos también otras recetas como más técnicas. Las recetas médicas constituyen un 11,95%. Y dentro de esas recetas médicas, la mitad, un 5,2%, estaban destinadas a parturientas y recién nacidos, a mujeres que acababan de ser madres, mujeres nobles que acababan de ser madres, y a niños muy, muy pequeños. Y esto no nos debe extrañar porque las mujeres nobles tenían mucho interés en perpetuar el linaje. O sea, una de sus obligaciones era dar herederos para que pudieran heredar el mayorazgo. Entonces estaban muy preocupadas por tener hijos y sobrevivir a los partos. Entonces, en sus recetarios pues, aparecen recetas de este tipo para poder cumplir con esa función.
y arriesgaban mucho sus vidas, estas mujeres, con los embarazos y los partos. Aquí tenemos un monumento funerario, el monumento funerario de Elizabeth Williams, es la mujer que está reposando aquí, murió con 17 años de parto y su hijo también. Y bueno, pues esta es una escultura de 1622, fecha en la que esta mujer falleció. Las mujeres nobles y las reinas morían más de parto y sobreparto que las mujeres del pueblo. Esto lo dice Wolfram Eisinger y tiene su razón, porque sus periodos intergenésicos eran más cortos, es decir, bueno, ellas daban a luz y daban a amamantar sus bebés a las amas de cría, entonces eso hacía que rápidamente se pudieran quedar embarazadas. Entonces, claro, no dejaban el cuerpo descansar. Cuando las mujeres que sí que daban su leche a sus hijos, pues mientras estás amamantando, pues no te puedes quedar embarazada. Entonces, los periodos intergenésicos eran más largos. Entonces, morían más las nobles y las reinas que las mujeres del pueblo. Entonces, de ahí que en un recetario doméstico de este tipo, nobiliario, nos encontremos más recetas para temas ginecológicos. Bueno, para niños encontramos pues, diversas recetas, el jarabe de cantuesco para la alferecía, que se lo proporcionó a esta mujer, doña Aldonza de Bazán, fijaros, la camarera mayor de Ana de Austria, que era una mujer noble, y encontramos, por ejemplo, el aceite para untar el vientre de los niños cuando les duele, que se hacía con manzanilla, zumo de hinojo, estoraque, o el ungüento para untar el vientre de los niños con fiebre o cuando están estreñidos, con aceite violado, aceite de almendras dulces y manzanilla. Vemos que hay ingredientes como muy untosos y antiinflamatorios como la manzanilla. Y esto era porque los niños, según Galeno, eran calientes y húmedos, tenían los cuerpos calientes y húmedos. La humedad, eso significaba que tenían los poros también muy abiertos. Y por eso hay ungüentos y aceite, para que puedan esas sustancias penetrar por la piel de los niños pequeños. Y luego recetas también para parturientas. Encontramos en este recetario memorial de los paños que hacen las parteras de Almansa. O sea, vemos también recetas de la cultura popular. Las parteras de Almansa no sabían leer ni escribir, pero sí te podían oralmente contar una receta. Tenían aquí unos paños encerados para el dolor de las paridas que se hacía con aceite de oso. O tenemos una tortilla de huevos que dice que se hace de esta manera cuando hay entuertos. Entuertos eran los dolores de las paridas. Y esta tortilla de huevos no era para comer, sino para ponerla sobre el ombligo. Porque, según Galeno, los cuerpos de las mujeres eran fríos y húmedos. Si eran húmedos es porque eran porosos y entonces absorbías las propiedades de esa tortilla por el ombligo y por los poros de tu piel. Entonces también hay muchos ungüentos para pechos, ungüentos para las tripas de las paridas. Y luego hay una receta muy curiosa que se titula para quitar la leche, que no venga, para quitar la leche de los pechos, porque como ellas no amamantaban, pues querían recetas para que no les saliera la leche, porque picaba, claro. Lo que no encontramos son recetas para abortar, claro, porque ellas querían quedarse embarazadas, las mujeres nobles. En este recetario que les he mostrado no aparecen recetas para no abortar, pero en el manual de mujeres que publicó Alicia Martínez Crespo sí hay recetas para no abortar. Hay una receta que se titula, a ver si encuentro el título por aquí, para no mover se titula. O sea, no cita la palabra aborto, sino para no mover la criatura y que baje para abajo y se vaya. Entonces, bueno, pues encontramos recetas para evitar abortos. Y, claro, las recetas para abortar pues no aparecían en estos recetarios, normalmente eran orales y circulaban por la cultura popular. Y en referencia al aborto hay un libro que me recomendó Sara Citer, que está aquí, de la francesa Laura Tatoyet, no sé si lo he pronunciado bien, que es que lo he estado leyendo últimamente, sobre el aborto en la Francia moderna, que es súper interesante. Y habla de estas recetas para abortar, que se citan en los juicios, pero no aparecen en los recetarios domésticos y menos en los recetarios de mujeres nobles, que lo que quieren es procrear.
En este recetario, bueno, el resto de las recetas medicinales pues eran pues, para curar llagas, para el veneno, para el mal de muelas, para el dolor de cabeza, los dolores habituales que había. Y hay una receta muy interesante que es la de palo de Guayacán, hacer agua de palo de Guayacán, que era para la sífilis. Y esto que nos indica pues, que ya llegaban a los recetarios domésticos, estaban llegando los productos de América. Entonces, es muy curioso encontrar estos ingredientes provenientes del continente americano ya a finales, hacia 1570, que es este recetario de esa época. Bueno, por supuesto, recetas de perfumes para evitar todo tipo de contagios. Hay una de aceite de estoraque que se guardaba en una redomilla de vidrio. Hay una receta de perfumes aquí en este recetario, que es el agua almizclada de doña María de Zúñiga, que es la mujer que hemos visto en uno de los inventarios. Una receta elaboradísima, larguísima, con unos procesos tremendos. ¿Qué indica eso? Pues que se había experimentado mucho esa receta y se había ido mejorando. Cuando te dicen cantidades como muy exactas, como procesos muy largos, muy laboriosos, porque la receta se había experimentado mucho. Se puede ver en los recetarios si una receta se experimentaba o no se experimentaba, o era de las primeras veces que se hacía o se había hecho muchas veces. Y luego de la cocina, 30,34% eran recetas de cocina, pero de esas recetas más del 90% eran dulces. Por sus propiedades curativas, y aparecen, bueno, calabaza, duraznos de azúcar, mellizas, alcorzas, julepe de violas, flor de azahar, empanadas de mazapán, conserva de almendras verdes, bueno, un montón de preparaciones dulces que yo no sé si ahora hay tantas. Es que los almojábanos, muchas de origen andalusí, hay miel y hay azúcar. Y si vamos a la normativa de la enfermería de Palacio, a las normativas de Palacio, en Palacio había una enfermería, pues todas esas recetas dulces que aparecen en este recetario son las recetas que se administraban a las damas enfermas en Palacio, y solo se podían administrar a las damas enfermas, no se podían dar a damas sanas. O sea, que es muy curioso. Vas a la normativa de Palacio y dices, madre mía, si esto es lo que aparece en el recetario. O sea, es que el recetario es un recetario médico, no es un recetario de ahora me voy a tomar unos dulces que buenos están. Y bueno, los otros, como receta, había puesto lo del vidrio quebrado. Y luego la cosmética, el 15%, son recetas de cosméticos, muchas para aclarar el rostro, para enrubiar los cabellos. El ideal de belleza pues seguía siendo pues, ser rubias, tener la piel muy blanca. Se utiliza mercurio, hay recetas con mercurio, el llamado Solimán, que era malísimo para la piel, pero claro, te la aclaraba. Esto ya lo criticaba el médico Andrés Laguna, pero era muy popular. Bueno, ahora hay cosméticos también con muchas porquerías. O sea que si nos vamos a mirar, que si el retinol, que no se lo pueden poner las mujeres embarazadas porque te pasa esto y lo otro, si te lo pones, claro, te quita las arrugas, pero por otro lado, pues te hace otros males, ¿no? Entonces, pues bueno. Y de las 230 recetas que aparecen aquí, el 75% de esas recetas fueron suministradas por mujeres nobles. Pone, me la dio la duquesa tal, me la dio la condesa tal, y bueno, también hay otros suministradores de recetas en este recetario, pero el 75% son mujeres nobles. Otro recetario interesante es el recetario de perfumes de Francisco Mercader, que era un perfumista que estaba al servicio de los duques de Montalto. Aquí hay 111 recetas de todo tipo de perfumes, bueno, desde guantes perfumados, aguas, vinagres para perfumar estancias, bueno, pomos, pebetes, pastillas, de todo. Entonces, de las 111 recetas, 46 provenían de mujeres nobles, o se las dieron mujeres nobles. ¿Quién le dio más recetas? Pues su señora, su ama, Catalina de Moncada, la duquesa de Montalto. Y aquí podemos ver en estos títulos de recetas el grado de implicación que tenían las mujeres nobles en hacer las recetas. Pone juncia de porcelanas que hace la duquesa de Montalto, doña Catalina. Agua de palas que hacía la duquesa doña Catalina para la reina, o receta de cómo se hace el agua de ángeles, cómo la hace la condesa de Puñonrostro, que esta nos ha salido también en los inventarios de bienes. Bueno, cuando dice que hace o que hacía, puede ser que no la hiciera ella sola, sino que hubiera criadas y criados que la hicieran para ella bajo su supervisión. Bueno, cuando dice agua de palas que hacía la duquesa doña Catalina para la reina, probablemente sí que la hacía siendo dama de la reina. Las damas sí hacían muchas
aguas perfumadas y conocían muy bien todos los procesos de destilación. Pero bueno, Francisco Mercader, ya yo creo que cuando ella contrató al perfumista, ya el perfumista le hacía todas las aguas y ella supervisaba un poco y se acabó. Porque Francisco Mercader pone, esta agua la he hecho, esta agua está buena, esta no, esta que me la han dado la duquesa de Frías, pues está regular el agua esta. O sea que él opinaba porque las había hecho. A ver, y ya vamos a las bibliotecas. Me había olvidado en este recetario, casi me olvido de las alcorzas de chocolate, de los perfumes para comer, porque había perfumes para comer. En este recetario de Francisco Mercader aparecen las llamadas alcorzas de chocolate. Las alcorzas eran dulces, eran una especie de bombones. Entonces, estas alcorzas son muy interesantes porque llevan azúcar, chocolate y almizcle del ciervo almizclero. Entonces, eran perfumes para comer, que tú te lo comías y ese perfume que tú te comías te protegía el cuerpo por dentro. Y llevaba chocolate, que era un producto también americano, o sea, y luego tenía también las alcorzas de barro almizclado, que bueno, el barro ya tenía otro tipo de propiedades de las que ahora mismo pues no voy a hablar porque no hay tiempo, pero bueno, alcorzas de chocolate y alcorzas de barro en este recetario. Y simplemente ya termino con las bibliotecas. En Pedro María Cátedra y Anastasio Rojo analizaron los inventarios de bienes de mujeres con bibliotecas en el Archivo de Protocolos de Valladolid, y de 10 mujeres que analizaron, 6 tenían libros de medicina, de médicos bastante reputados. Dioscórides, el Dioscórides traducido por Andrés Laguna, María Manrique de Lara, Beatriz de Castro, la condesa de Lemos, tenían este libro, esta traducción de Andrés Laguna de Dioscórides. Luis Lovera de Ávila, este era el bestseller, el médico vendió entre las mujeres nobles. Doña Ana de Toledo, que tenía ese libro de las 4 enfermedades cortesanas de Lovera de Ávila. María Maximiliana Manrique de Lara, su famoso banquete de nobles, o Teresa de Zúñiga, que compró el antidotario también de Lovera de Ávila. El libro de las propiedades de las cosas de Glanville, de Teresa de Zúñiga. Nicolás Monardes, este libro se lo dedicó a Teresa de Zúñiga y aparece la duquesa de Béjar y aparece en su inventario. Alexo Piamontés, los secretos de don Alexo Piamontés, que da consejos para mantener la juventud. Este libro era de Beatriz de Castro. Beatriz de Castro, la condesa de Lemos, tercera condesa de Lemos, tenía un montón de libros de medicina, que he citado, pero también La cura de las enfermedades, las fiebres y las enfermedades agudas, El antidotario de Nicolás Salernitano, y otro libro muy curioso titulado Si la medicina es ciencia. Y la hija de Beatriz de Castro, la condesa de Rivadeneira, en su inventario se vio que guardaban una cajita un poquito de sangre de drago, que es una sustancia medicinal también muy interesante que se utilizaba en la época como fortalecedor. Bueno, pues nada, vamos ya a las conclusiones. Un poco hemos visto que las mujeres de la nobleza sí se interesaron por las prácticas médicas, tenían conocimientos médicos, no todas evidentemente, pero si vamos buscando cada vez encontramos más. En sus inventarios aparece todo este instrumental para hacer medicinas, perfumes, y también nos encontramos pues guantes perfumados, pomas, que todo tenía carácter medicinal. En los recetarios nos las encontramos dando recetas que no sabemos si ellas mismas habían creado o habían recibido o habían heredado, y daban las recetas a su círculo más íntimo, como pago a favores. Tú me has hecho este favor, venga, pues te voy a dar mi maravillosa receta del agua almizclada, pero tú me tienes que mandar otra que también me interese. Bueno, las distribuían entre su círculo más íntimo. En los recetarios se puede reconstruir esa red de conexiones personales y particulares que tenían todas estas mujeres. Pero claro, yo quiero recordar no solo a las mujeres de la nobleza, sino también a otras mujeres, porque mirando toda esta documentación pues me he encontrado a mujeres del pueblo, me he encontrado a las domésticas, a las criadas,
que también eran técnicas expertas en estos remedios médicos, y yo creo que las mujeres nobles buscaban también criadas y domésticas que supieran de medicina, que les pudieran enseñar algo y que les pudieran ayudar cuando estaban enfermas o practicar esa medicina preventiva. Entonces me he encontrado a esas mujeres domésticas, doña Ana, doña Teresa, no pone los apellidos, pero sabemos que eran mujeres que sabían. Las amas de cría, algunas tenían conocimientos médicos. Las parteras no solo atendían los partos, sino que cuidaban a esa mujer embarazada, a veces durante todo el embarazo y luego durante la cuarentena. Sobre todo las mujeres nobles contrataban a estas parteras para que las cuidaran también durante la cuarentena, porque había muchas posibilidades de morir, y estas parteras tenían conocimientos médicos. Os puedo recomendar el libro de Maricruz de Carlos Barona, Nacer en Palacio, que es maravilloso y explica todo este trabajo de las amas de cría y de las parteras. Además tiene unas imágenes maravillosas, y la exposición virtual que hay en el Museo del Prado, que se titula Culturas del parto. Bueno, que hay cosas increíbles, incluso cordones umbilicales del siglo XVIII, de madres que habían guardado esos cordones umbilicales. Bueno, ahí lo dejo. Entonces, bueno, pues un poco recordar también a esas otras mujeres domésticas, criadas y mujeres plebeyas. Aquí tenemos una de ellas practicando una sangría a su ama. Y quiero finalizar con la oculista Beatriz de los Ríos, cuyo inventario se conserva en el Archivo de Protocolos de Valladolid, es de 1584, y esta mujer pues practicó la medicina de manera autónoma, y es increíble todo lo que tiene en su inventario de bienes, un instrumental muy extenso y muy especializado para curar los ojos, y muchas medicinas para los ojos, pone redomillas de vidrio para el recado de ojos, polvos para curar los ojos, un montón de botecitos para cuidar la vista, y más de 18 utensilios que cualquier cirujano o médico de la época habría querido tener, el instrumental que tenía esta mujer que trabajaba de manera independiente y que a sí misma se llamaba oculista. Entonces, bueno, pues quiero terminar con esta reflexión, que no solo tenemos que buscar a las mujeres nobles, sino también a otras mujeres que practicaban la medicina, porque las mujeres pues siempre cuidaron los cuerpos del pasado y buscaron su lugar en la medicina, y lo encontraron dentro o fuera también de los márgenes. Muchas gracias. Bien, después de esta magnífica intervención tenemos por buena costumbre el abrir un turno de palabras, de preguntas, de todo aquello que se considere, de modo que tienen la palabra, si alguien quiere intervenir. José Luis de París, no soy un técnico de su pasión, señora, pero quería saber si usted puede responder a mi pregunta. En esa época la gente no podía vivir muchos años como ahora. Cuando entraba en casa la gente no se lavaba las manos, eso es la prevención de 2025. No sé si hoy la gente se lava las manos cuando entran de fuera, pero esas cosas, primero, la nobleza vivía más adelante, vivía muchos años más, y la pobreza vivía seguramente mucho menos que ahora. Yo me acuerdo cuando iba a la universidad que Luis XIV muchas veces se lavaba de una manera muy rara, porque se lavaba con perfume. Eso es terrible. Es decir, que la gente no se tomaba a lo mejor una ducha como nosotros porque no podían, y los olores, como decía usted, el agua del pipí, del caca que iba por las calles, los animales, y usted ha dicho que había animales que estaban muertos por las calles, y en París en esa época estaba sucia. No hay que olvidar que París ha sido limpia cuando el barón Haussmann, durante Napoleón III, ha tirado todas las casas que había en el centro de París
porque había muchas pobres para poner inmuebles, residencias que aún hoy Argentina, por ejemplo, tiene las mismas avenidas que París, porque han hecho copias. Bueno, he dicho muchas cosas, no sé si puede responder en algunas. Muchas gracias, era muy interesante, ¿eh? Y se nota su pasión. Sí, es un tema que me encanta y estaría aquí horas, pero no quiero abusar de su tiempo. Pues sí, como usted muy bien ha dicho, la higiene era muy precaria. Y bueno, pues se moría mucho de infecciones, de una gastroenteritis, de unas fiebres, decía, ¿no? Unas fiebres se la ha llevado, y a saber lo que era eso, pues cualquier infección, no había antibióticos, sin antibióticos pues no se puede sobrevivir muchos años, y pensamos cada uno de nosotros y nosotras, ¿cuándo nos hemos tomado un antibiótico? Pues ese antibiótico pues, seguramente nos salvó la vida. Yo creo que no hay aquí nadie que no se haya tomado un antibiótico en su vida, o a lo mejor uno, ¿no? Ese en el antiguo régimen ese habría sobrevivido, habría llegado a la edad adulta, pero bueno, morían muchísimos niños pequeños, era 2 de cada 4 no llegaban al año de vida. Y eso pasaba también en las clases nobles. Hombre, las clases nobles pues tenían más posibilidades de sobrevivir, estaban mejor alimentados, y la higiene era un poquito también mejor. Cuando ha hablado usted de Luis XIV, sí que es verdad que en el siglo XVII se impuso el lavado en seco, el lavado con polvos, frotar la piel con polvos y cambiarse muchas veces de camisa, pero no tanto lavar el cuerpo. En Versalles sí que había unas habitaciones de baños para Luis XIV, pero se bañaba muy de vez en cuando, eran como baños medicinales para refrescar la sangre. La gente que no se quería hacer sangrías decía, bueno, yo como no me hago sangrías, decía el conde de Petting, yo prefiero darme un baño y así refrescar la sangre y no tener que sacarme la sangre para que los humores se equilibren. Pero sí que es verdad que la higiene pues era, prácticamente no había higiene, aunque yo me he encontrado en los inventarios de bienes de estas mujeres sí que hay jofainas que dice jofaina para lavarse las manos, y sí que se bañaban, pero de vez en cuando. También hay que tener en cuenta que las aguas, pues muchas aguas estaban contaminadas, y entonces igual que no querías beber agua y decías pues prefiero beber vino o beber cerveza, que eso no tendrá bichos, pues tampoco me voy a lavar con agua que tenga bichos, porque si mi cuerpo es muy poroso y entran todos los bichos en mi cuerpo, pues tampoco me interesa. Pero sí que se tomaban baños medicinales de vez en cuando, pues a lo mejor una vez al mes o una vez cada 2 meses, sí que usaban el agua. En Madrid, pues las casas nobiliarias tenían algunas pozos, que eso nos lo explicó Natalia el otro día que estuvo hablando, pero si no, pues a veces pues tenías que ir a buscar agua al río, y si el río iba contaminado, pues... Bueno, la gente del pueblo en los ríos se bañaba, ¿eh? La noche de San Juan todo Madrid se iba a bañar al río, y los nobles se bañaban con su carroza, se metían en carroza en el río. Entonces les llegaba el agua, pero claro, es que tenían su honor y su pundonor, ¿no? Que no iban ahí pues en braguillas a lavarse, sino que se metían con su carroza y venga, van el Manzanares a tope, que les diera el agua, pero de otra manera. Pero sí, y luego el sistema de recogida de porquería en Madrid, pues bueno... Beatriz Blasco lo explica muy bien en este libro que se titula Agua va, que es interesantísimo. Había barrenderos que barrían fango, heces, porquería, orines, todas estas cosas. Que los orines y las cacas había que sacarlas por la noche, por la puerta, no por la ventana, porque claro, por la ventana tú dices agua va, pero ya cuando no te da tiempo ya te ha caído. Entonces había muchas protestas al ayuntamiento por estos temas, entonces pusieron una normativa, no sacar las cosas, las porquerías por las puertas y por la noche, pues de 10 a 8, de 10 eso en verano, y en invierno pues era pues a partir de las 8 podía sacar las porquerías. Entonces pasaban estos barrenderos con sus carros que barrían toda esa porquería y la llevaban a las afueras de Madrid, pero había pocos y pasaban por las calles principales. Usted ha hablado de estas calles así abigarradas que había en París, también había en Madrid. Estas calles abigarradas, y por esas callecitas, esos callejones estrechos, ahí se acumulaba toda la porquería, y como no había barrenderos suficientes, pues eso era
terrorífico, o sea, eran unos miasmas y unos olores que yo entiendo, lo de llevar la poma, el perfume sólido, los guantes perfumados, yo es que saldría así a la calle para protegerme de todos esos efluvios malignos. Entonces, eso. Pero bueno, lo de los baños, parece que se bañaban un poquito más de lo que pensábamos. Están estas salas de baño en Versalles para Luis XIV, pero desde luego la ducha diaria, nada de nada. Eso es muy burgués y eso ya vino a finales siglo XX, vamos a decir, bien avanzado. Porque si pensamos en nuestras abuelas, mi abuela no se lavó el pelo hasta los 18 años, con eso lo digo todo. Esto que digo es verdad, no se lo lavó con agua hasta los 18 años, no sé, con polvos o algo haría, no sé. Bueno, en primer lugar, felicitarte por la magnífica conferencia que has dado. Me ha interesado mucho porque, claro, cuando lo que tú has desgranado sobre todo han sido temas relacionados con lo que llamaríamos farmacología rudimentaria, ¿no? Es decir, más que la práctica médica. Entonces, sí me ha interesado mucho el último ejemplo que has dado y mi pregunta va en relación a si tú en la documentación te has encontrado ejemplos de tanto mujeres de la nobleza como no de la nobleza que conocieran o que tuvieran un conocimiento o que practicaran a nivel rudimentario el tema de como los barberos, la cirugía, la curación curar la herida, etcétera, ¿no? Más allá de lo que era pues realizar este tipo de remedios caseros. Muchas gracias. Muy interesante, Antonio. La verdad es que no. También he de decir que he empezado hace poco con este tema, entonces a lo mejor más adelante sí que es posible que lo encuentre. Sí que había no mujeres nobles que practicaran la cirugía. Bueno, ya no lo sé. No lo sé si la duquesa de Béjar, que tenía tantos libros de medicina, se atrevió a hacerlo. Tendría que mirar más fuentes para ver, ¿no?, si practicó algo de cirugía. Sí que he encontrado mujeres de cirujanos, pero no nobles, sino mujeres de cirujanos, hombres que tenían ese oficio de cirujano y el título de cirujano y practicaban la cirugía, y mujeres que les ayudaban o aprendían de ellos y luego cuando se quedaban viudas pues seguían practicando. En el Archivo de Protocolos de Valladolid pues hay mujeres viudas de cirujanos que mantuvieron toda la biblioteca del marido, y eso pues no es tan usual, todo libros de cirugía, porque a veces tú te quedabas viuda y quedabas en una situación precaria y te vendías los libros del marido, y en cambio pues esta mujer pues los mantuvo. Yo no sé si es que siguió practicando la cirugía de alguna manera y se ganaba algo de dinero con eso. Ya no lo sé. Luego habría que ver también, bueno, que tú eres especialista en ejércitos, los ejércitos ya sabes, bueno, pues que iban con los soldados, iban con sus mujeres, con sus hijos, ¿no? Que esto lo ha estudiado muy bien Sandra y lo sigue estudiando. Y también iban cirujanos con los ejércitos y recuerdo que Ofelia Rey comentó que en los ejércitos españoles había unos cirujanos buenísimos, incluso mejores que en otros ejércitos de la época. De hecho, a veces hemos visto restos óseos de soldados que sufrieron o tuvieron, vamos, que fueron operados por cirujanos y dices, madre mía, pero ¿cómo sobrevivió este hombre a esta cirugía? Y eso es pues que el cirujano sería buenísimo. Yo no sé si los cirujanos, pues también como los soldados llevaban a sus mujeres, iban también con sus mujeres y esas mujeres practicaban la cirugía también. Sí que en los ejércitos han aparecido a lo mejor esposas de soldados que curaban las heridas de sus maridos, pero claro, ya los conocimientos de cirugía que tuvieran, hasta qué punto tenían buenos conocimientos de cirugía, pues ya eso no lo sé. Pero claro, ahí ya se abre otro mundo, has abierto un melón ahí que habrá que ver si aparecen. De mujeres nobles no he encontrado. Sí he encontrado en los inventarios de bienes recados para sangrar, es decir, pues la bacinita y los pincheles de plata, porque ella se pinchaba la vena con plata, no se la pinchaban con otra cosa, para las sangrías. Yo no sé si ellas mismas se las hacían o venía un médico o un cirujano a hacer la sangría o lo hacían las criadas. Eso sí que lo he encontrado, muchos recados para sangrar. Y en el caso de la condesa de Puñonrostro, en su inventario de bienes aparecía una cajita con vendas
para curar las sangrías. Para curar sangrías. Yo no sé si ella ponía esas vendas o las tenía para que se las pusiera al médico o otro cirujano. Ya el uso ya lo desconozco. Te quería preguntar, ha hablado del ámbar gris y que se ha encontrado recientemente en la isla de La Palma en una ballena. ¿Qué utilidad tiene ahora mismo el ámbar gris? El ámbar gris se utiliza para perfumes. Ahora también. Sí, y el almizcle, bueno, ahora claro, se hace almizcle sintético, algalia sintético ya, porque claro, cazar el animal, sacarle todo líquido de la glándula, pues ya no, aunque sí, se sigue haciendo, pero ya las grandes casas de perfumes pues dicen, bueno, esto no es tan ético, y entonces han diseñado algalia sintética y almizcle sintético. Claro, como el ámbar gris, pues no tienes que matar al animal, sino que lo vomita. En el caso de esta ballena, pues le abrieron la tripa, estaba muerta ya, y aparecen esos 9 kilos. Y todo ese dinero se quedó en La Palma. Ya no sé para qué lo han utilizado, pero se quedó allí porque, claro, es que apareció allí, pues eso se lo ha quedado pues el gobierno de allí. Claro, pues ¿qué haces con tanto dinero? Pues bueno, está bien que se lo hayan quedado, pues ahí la ballena elige un buen sitio para quedarse, para morir y para dejar todo su dinero. Claro, precisamente había muerto porque no había podido vomitar esos 9 kilos. Si los hubiera vomitado, pues habría seguido viviendo, pero como no los pudo vomitar, pues se murió. Es que necesitaba una purga la pobre ballena. Hola, buenas tardes. Buenas. Verás, tenía curiosidad porque hemos hablado de diferentes ingredientes para recetas varias y tal, pero son ingredientes, todos los que has mencionado son como muy de élite. El ámbar gris, el almizcle, no sé qué. Y la medicina natural está llena de ingredientes que son hierbajos que nacen en cualquier rincón. Sí. Lo que quería saber sí. si estaban incluidos ese tipo de medicina más de la calle, de popular, del ungüento que te hacía la... dentro de los recetarios de las almas nobles. Sí. Y otra preguntita es si a alguien se le ha ocurrido comprobar la eficacia de este tipo de recetas a nivel sanitario. Qué buenas preguntas las dos, madre mía. Bueno, sí, claro, yo he señalado ámbar, almizcle y algalia porque, claro, ingredientes como muy caros y que solo trabajaba la élite, pero sí, o sea, en estos recetarios te encuentras, pues eso, hierbas de todo tipo. O sea, la cultura popular está entrelazada con la cultura de las élites, imbricada, y yo creo que aquí las élites están bebiendo de la cultura popular. Añaden sus cositas, pero beben de la cultura popular. Pues, bueno, yo no me pondría una crema con Solimán, pero alguna otra sí que me la pondría, o sea, porque sí que hay sustancias que dicen, sí, pues son sustancias antisépticas o sustancias antiinflamatorias, pero claro, yo no me atrevería a probar estos remedios médicos, porque a veces aparece la orina, aparece algún tipo de sustancias que dices, no sé, pero otros a lo mejor sí, o sea, algunos hechos pues con manzanilla mezclados con determinados aceites, pues a lo mejor sí podrían funcionar. Yo, como no soy médica, pues tendría que venir un médico y verlo y decir, mira, esto puede funcionar, esto no puede funcionar. Yo a un amigo médico pediatra le dije, mira, este ungüento para curar el dolor de tripa de los niños, ¿cómo lo ves? Dice, bueno, pues tiene algún componente antiinflamatorio que esto sí podría servir. Claro, aquí no encontramos nada para curar grandes enfermedades. Es sobre todo... Se practicaba la medicina doméstica, es medicina preventiva, porque cuando te ponías malo, pues la verdad que no había muchos remedios. Cogías una enfermedad y tenías muchísimas probabilidades de morir. Pero bueno, ahí está. Habría que probar, habría que ir probando. Sí. Los dulces están buenísimos. Yo he hecho alguno, los almojábanos, el Alexur y esto está buenísimo. Está con dulces. Sí, eso es, sí. Mira, ya, perdona, pero... refiriéndote a los siglos que te has referido, ya traían de América quina. La quina no tenía exactamente la misma función, pero también se empleaba en muchas de las enfermedades. Y no he encontrado no he visto que ninguna de estas señoras tenga quina.
Y además otra cosa que también me ha llamado la atención, pero eso es posible que fuera por una medicina popular, porque hacían emplaste o emplastro o algo así, de hierbas, y con grasa de animal lo untaban. Y tampoco he visto nada, no he percibido que hubiera nada de eso. En los recetarios sí aparece, o sea, grasa de animal como grasa de oso y emplastos hechos también con hierbas, en los recetarios sí. En los inventarios de bienes no, solo aparecen estos ingredientes como muy caros, pero era también porque aparecen en sus inventarios porque ellas los guardaban con mucho celo para que las criadas no se los robaran o sacaran por ahí. Claro, todos los ingredientes más baratos, hierbas y todo esto, pues estaban en las cocinas de las criadas a mano de todo el mundo y si se llevaban un poco, pues bueno, pues tampoco pasaba nada. Quina no he encontrado en los inventarios de bienes, pues ya no sé si les llegó o no les llegó o habría que ver, pero muy interesante, me lo voy a apuntar, a ver si lo encuentro en las fuentes. Sí, lo voy a mirar. Más abundante posteriormente, en siglo final del 18, pero la quina era fundamental. Sí, y bueno, grasa de cerdo también aparece por allí, porque claro, eran recetarios también cristianos, y hay una receta para untura para rostro, una crema para rostro, y lo primero que tienes que hacer es matar un cerdo, ¿no? Pone mata un cerdo. Claro, pero eso no lo hacían las mujeres nobles, eso lo encargaban a otra persona, o sea que lo de perfumes y destilar sí, pero lo primero, mata un cerdo, pues eso ellas no lo hacían. Sí, buenas tardes. Me ha gustado mucho la conferencia que acabas de dar y, bueno, yo la verdad que del tema no tengo mucha idea, pero me pregunto hasta qué punto los libros de recetas de estas señoras nobles están escritos por ellas, las recetas que ponen las han hecho ellas o solamente se han limitado a escribir recetas que otros le hacían. Porque para hacer algunas de esas recetas había que tener conocimientos de alquimia y no creo que las nobles ni los nobles de este país, que no se caracterizan por su cultura, pues tuvieran esos conocimientos. Posiblemente fueran gente que tenían, mujeres u hombres que tenían empleados como criados y tal, posiblemente, pienso, no lo sé, pero posiblemente de procedencia judía y árabe, que eran los que manejaban este tipo de cosas, ¿no? Y hablando de lo que decías de que los ejércitos españoles tenían los mejores cirujanos, pues es porque la cirugía en este país, que los nobles se dedicaban a guerrear y los judíos y los musulmanes eran los que curaban las heridas, ¿no? Entonces los cirujanos fundamentalmente eran de esa procedencia. Pero, bueno, no lo sé yo hasta qué punto te digo, porque sabiendo el nivel intelectual de la nobleza de este país, me imagino que no haría mucho de esto, de esta receta. No sé si tú me lo puedes contestar o no, pero me han surgido esas dudas cuando has dado la conferencia y has puesto esos ejemplos. Sí es verdad que es muy difícil saber quién es el autor o autora real de una receta, porque claro, se van transmitiendo de generación en generación o pasan de un recetario a otro. Claro, dicen pues el agua de estoraque de la duquesa de Medina de las Torres, que me la dio esta señora. Pues no sabemos si ella compuso esa receta o le vino de su madre o de su padre o de algún criado y luego pues le añadió algo más, le añadió su toque personal. Claro, es imposible saber quiénes son los autores o las autoras de las recetas que aparecen aquí. A lo sumo te dicen quién te la dio, ¿no? Quién te la dio o la receta de fulanita, pero no sabes si es de fulanita o se la dio otra persona. Los perfumes se hacían sobre todo por la técnica de destilación, entonces había que conocer las técnicas de destilación. Precisamente en España la destilación era una técnica que se conocía y se practicaba.
porque claro, viene también del ámbito andalusí. Paracelso, que es un médico del siglo XVI que se hizo famosísimo precisamente porque decía que había que destilar, que había que promocionar la iatroquímica, es como el padre de la alquimia y el padre de la química moderna, pero los andalusíes ya, pues, ya sabían destilar. O sea, es que, entonces, había mucha tradición de técnicas de destilación. Y estaba Felipe II precisamente, creó el laboratorio del Escorial, que es un laboratorio de destilación donde había expertos en destilación. Entonces, lo de destilar aguas, pues la nobleza, de alguna manera, algunos se formaron en destilación gracias a este laboratorio de destilación que creó Felipe II, que era pues un paranoico de la alquimia y de estas técnicas de destilación. Y parece que las damas de la reina aprendieron a destilar en conventos como el convento de la Encarnación, el convento de las Descalzas Reales. Y algunos nobles, ya en la segunda mitad del siglo XVI, que ya dejaron más bien las armas y ya un rasgo de nobleza era también formarse en letras, algunos sí que aprendieron estas técnicas. Y estas mujeres... no digo que todas, pero la condesa de Puñonrostro y María de Zúñiga, por ejemplo, estas sí sabían destilar, por lo que vemos en los inventarios y el tipo de recetas que tenían. Y algunos nobles también, no digo todos, pero aquí precisamente en España las técnicas de destilación ya se practicaban desde antiguo y este laboratorio del Escorial fue fundamental. Y, por supuesto, pues había criados y domésticos y técnicos expertos en destilación. Todos los perfumistas y los guanteros eran expertos en destilación. O sea, como usted bien dice, pues había una larga tradición de destilación aquí. Sí. Pues felicitarle por esta investigación tan apasionante, ¿no? Que además suscita tantos interrogantes, ¿no? Y uno de ellos quiero trasladarle... tiene que ver con la dimensión moral del cuidado, ¿no? Hasta qué punto, pues, esos postulados de la Iglesia en torno, por ejemplo, la preocupación por la desnudez, ¿no? Que es, obviamente la higiene del cuerpo se asocia, ¿no? a la necesidad de desnudar el cuerpo, ¿no? Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en los ordenamientos de los hospitales, donde aparte de prescribir sahumerios para el tema del ambiente y eso, pues se prescribe la higiene de los enfermos, ¿no? Pero la higiene reducida a las partes acras, o sea, a las partes visibles, ¿no? O sea, las manos, la cara, pero no el cuerpo, ¿no? Y además se asocia no tanto con una necesidad de tipo médico, sino con la necesidad de crear un ambiente digno para administrar la comunión al paciente, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto? La pregunta es, en estos estratos ya, porque claro, los hospitales son normalmente para gente pobre, como lo ha dicho, ¿no? En estos estratos ya más altos de la nobleza, ¿no? Estas concepciones, ¿no? Religiosas, ¿no? ¿Hasta qué punto han influido también en esa higiene, ¿no? A nivel doméstico, ¿no? En esos cuidados domésticos, ¿no? Es un tema muy interesante, el tema de examinar, los médicos examinando los cuerpos masculinos y cuerpos femeninos. Las mujeres nobles eran reticentes a que un hombre las examinara sus cuerpos. Y el caso lo tenemos en la reina Mariana de Austria, que tuvo cáncer de pecho. Todas las mujeres de la Casa de Austria solían morir de cáncer de pecho porque era una enfermedad genética. Y cuando por fin dejó que los médicos le vieran el pecho, pues ya tenía un quiste, dicen, del tamaño de, no sé si era verdad, del tamaño de la cabeza de un bebé. O sea que la mujer fue muy reticente y esperó hasta el final, ya cuando ya se estaba muriendo, para que dejarse examinar por sus médicos de cámara.
Pero bueno, lo de la intimidad también, los historiadores franceses han visto que, por ejemplo, pues a lo mejor tenía reticencias para que los viera un médico desnudas o desnudos, pero en cambio no eran tan reticentes cuando los veían los criados o las criadas. Luis XIV hacía sus necesidades delante del criado que le traía la sillita para que se sentara y hiciera sus necesidades, y hacía sus necesidades delante de él. Y había condesas y duquesas en Francia que se bañaban, bueno, se hacían sus baños, como digo, medicinales, no se duchaban diariamente, pero se desnudaban delante del criado que le traía la bañera con el agua, y lo tenían allí delante como si fuera pues una cosa. Para ellas, pues ese hombre que le había preparado el baño era una cosa. Otra cosa es que apareciera un duque por ahí, o no, entonces sí que era un hombre, no era una cosa. Entonces es un tema muy interesante, el tema de la desnudez, ante quién muestras tu cuerpo. Según quien sea no lo muestras, pero eso, no dejarse ver por un médico, pero en cambio un criado te da igual enseñarle lo que sea, pues eso ocurría. Vamos a recoger una última intervención, si no les importa, para no alargar mucho la sesión, ¿de acuerdo? Bueno, Laura, sobre todo darte la enhorabuena por la magistral conferencia que nos ha compartido esta tarde. Y bueno, mi duda surge como persona no experta en este periodo y que no conoce muy bien la documentación con la que estáis habituada a trabajar, y me gustaría pedirte que profundices o preguntarte acerca de cuáles fueron las formas de relación entre estas mujeres subalternas, entre comillas, y estas mujeres de la élite que nos han mostrado hoy, acerca de cómo se pudieron dar, si se conoce, algunos espacios de sororidad en el sentido de experiencias movidas por las relaciones de género, es decir, de experiencias de género como la maternidad o algunas problemáticas de salud que afectaron únicamente a esas mujeres, si se pudieron establecer, por un lado, esas relaciones de compartir saberes, tradiciones, si eso está presente en los recetarios, y por otro lado, algo de lo que también ha apuntado en esta ronda de preguntas, acerca de esas conflictividades, es decir, cómo también a través de una diferencia de clase, también pudieron surgir determinadas tensiones a la hora de hacerse con determinados productos o reticencia. Entonces, un poco sobre esas relaciones de sororidad, por un lado, y esos posibles conflictos en torno a este tema de la salud doméstica. Sí, es un tema muy interesante y realmente está todo por investigar, o sea que poco te puedo decir, pero sí, por ejemplo, la mujer que recopiló este recetario del libro de conservas de finales del siglo XVI, pues esta mujer sí que dice, esta receta me la mostró la condesa doña María de Zúñiga, me la mostró, es decir, yo estaba con ella, y ella me la enseñó a hacer porque ella la hizo delante de mis ojos. O sea que si doña María de Zúñiga, esa condesa, le enseñó a una técnica subalterna, vamos a llamarla así, su receta más preciada de agua almizclada, que aparece en muchos otros recetarios, dar una receta era dar un regalo, ofrecer un secreto, es porque tenía muy buena relación con esta mujer. O sea que allí había una relación, pues a lo mejor no la podemos llamar de amistad, pero sí una buena relación. Y luego también encontramos el conflicto. La condesa de Jarra, que consiguió este recetario de finales del siglo XVI, ella era una mujer del siglo XVII, consiguió este recetario y utilizaba estos remedios médicos. Pues ella tenía una esclava de 17 años llamada Paulica, que enfermó en el viaje de Madrid a Viena, enfermó, cogió el sarampión, estaba muy enferma, con unas fiebres terribles. Y la única preocupación de la condesa de Jarra era que Paulica podía contagiar a su hija Rosa de 3 años, pero desde luego poca compasión sintió por su esclava. Decía que no la dejaba dormir porque por las noches tenía mucha fiebre y solo hacía que decir que quería agua, porque la pobrecita estaba deshidratada. Y la verdad que no se preocupó demasiado por ella. Ella la quería llevar a Viena porque era una esclava negra y eso le daría como mucho prestigio, ¿no? Tener una criada negra. Pero bueno, pobrecita Paulica. Sí, sobrevivieron Paulica y Manuela, pero llegó a Viena, pero luego murió al poco de llegar a Viena. Bueno, yo creo que recojo el sentimiento general de agradecerle a la profesora Laura Oliván la magnífica intervención que ha tenido y agradecerle la participación, porque creo que merece la pena.
Muchísimas gracias, Laura, y en nombre de todos yo creo que merece un aplauso. Muchas gracias.